amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo Legislativo. Estamos en el espacio del Congreso y vamos a informarle a usted de lo que está ocurriendo en las sesiones públicas ordinarias que ahí se realizan. En esta ocasión le presentaremos a usted la reforma al artículo 147 de la Constitución local. Esto es para que las figuras de enlaces conyugales puedan llevarse a cabo. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 3 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Considerando, primero, que mediante oficio sin número de fecha 13 de marzo de 2013, la presidenta del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, licenciada Indira Vizcaíno Silva, presentó en la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Segundo, que mediante oficio número 584, diagonal 013, de fecha 19 de marzo de 2013, los diputados secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la presidenta del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, licenciada Indira Vizcaíno Silva, relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tercero, en su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: la discriminación es resultado de la sinrazón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo y la xenofobia, y se muestra como un conjunto de estigmas inmerecidos, perjuicios desventajosos, estereotipos enraizados y tabúes que traducen el maltrato, abuso, especialmente de la autoridad, exclusión, miedo y una ruptura del tejido social. Cierto es que existen avances, mismos que son perceptibles, pues la realidad de hoy no es la misma a la que imperaba hace 10 años. Actualmente existe un cambio social que ha hecho evolucionar el trato y las actitudes de la sociedad hacia la homosexualidad. Muestra de ello es que cada vez más personas salen del closet y cada vez lo hacen más jóvenes, y hoy por hoy descubren su orientación heterosexual, bisexual u homosexual a edad muy temprana, alrededor de los 10 años. Igualmente, estas personas son más visibles, organizadas, y fácilmente podríamos aseverar que casi todas las personas conocen y aprecian a alguien que no es heterosexual. Sin embargo, el reto fundamental de esta en analizar a fondo nuestro sistema legal, pasando por las leyes reglamentarias, códigos estatales y reglamentos municipales y cualquier instrumento legal que permitan evolucionar y plasmar ese avance social, pero sobre todo que armonicen con el reconocimiento legal ya existente en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte, para lograr hacer efectivo los derechos humanos de la igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de no discriminación y de acceso a la justicia. Esta iniciativa se presenta, por una parte, con la plena convicción de que es necesario generar políticas públicas en materia de diversidad social. La sexual es solo una de las formas en que se nos presenta la discriminación, principalmente en los espacios públicos de gestión, en los medios masivos de comunicación, en las escuelas, en el seno familiar, en los hospitales y en general en cualquier ámbito en que se dé una interrelación humana. Por ello, se debe de abordar, como ya lo decíamos,
con políticas públicas frontales que germinen en el campo fértil de la discriminación con una nueva semilla, la del respeto a la dignidad de las personas. Por otra parte, o mejor dicho, desde el ámbito jurídico es ya insostenible continuar por el mismo camino que se ha transitado desde siempre. La caprichosa e irracional voluntad de los legisladores locales para preservar intocables cuerpos normativos que dan un trato diferenciado injustificadamente, o peor aún, el seguir creando leyes con esa tendencia desigual, papel fundamental ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido, pues acortado la abismal brecha existente entre los documentos fundamentales que hemos dado como Estado y las microrealidades que se presentan en cada entidad federativa, ya lo expresó claramente, son inconstitucionales. En tratándose del matrimonio, aquellos códigos locales que reserven el matrimonio solo para las parejas de diferente sexo, pues esto se apartan de los derechos humanos de igualdad, libertad y no discriminación consagrados en la Carta Magna. Por ello, especial importancia guarda el análisis desde lo legal del matrimonio homosexual. Cuarto, mediante oficio número 0618/13 de fecha 8 de abril de 2013, los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática relativo a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Quinto, en su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: Ricardo Bucio Mújica, presidente de la CONAPRED, que la discriminación es resultado de la sinrazón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo y la xenofobia, y se muestra como un conjunto de estigmas inmerecidos, perjuicios desventajosos, estereotipos enraizados y tabúes que se traducen en maltrato, abusos especialmente de la autoridad, exclusión, miedo y en ruptura del tejido social. Es importante resaltar que desde el año 2001, hace más de una década, se dio la modificación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce expresamente el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación por motivos de identidad y preferencia sexual. En 2003 se aprobó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y en el año 2010 se incorporó al catálogo de legislaciones en nuestra entidad la ley que previene, combate y elimina la discriminación. Sin embargo, dichos instrumentos han sido soslayados al existir prácticas discriminatorias que no garantizan tales derechos y han sido insuficientes para garantizar y hacer efectiva la eliminación de las prácticas discriminatorias que siguen vigentes desde sus dos ámbitos. Esto es, el seguir vigentes legislaciones caprichosas e irracionales que no justifican el trato diferenciado de personas y de aquellas prácticas que sin estar en ley excluyen ahí donde la ley no distingue. Es abismal la brecha entre el derecho escrito, positivo y vigente y las prácticas enraizadas en nuestra sociedad, en la que su especial naturaleza machista de dominación hombre-mujer no le permite asimilar una forma distinta de relacionarse efectivamente de hombre a hombre o mujer a mujer, por lo que estas uniones se han estigmatizado de anormales, inmorales, insanas, perversas, etc. Uno de los principales reclamos que se esgrimen en contra de la iniciativa proviene del término matrimonio, pues para una parte de la sociedad mexicana y colimense le resulta inaceptable que a la unión civil entre personas del mismo sexo se le equipare a la unión civil entre personas de diferente sexo, y por lo que es lo mismo a la unión de una mujer y un hombre. Tal discriminación es una forma de discriminación en sí misma, puesto que conlleva
a la creación de una figura especial para la unión entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa se presenta, por una parte, con la plena convicción de que es necesario generar políticas públicas en materia de diversidad social. La sexual solo es una de las formas en que se nos presenta la discriminación, principalmente en los espacios públicos de gestión, en los medios masivos de comunicación, en las escuelas, en el seno familiar, en los hospitales y en general, en cualquier ámbito en que se dé una interrelación humana. Por ello, se debe de abordar, como ya lo decíamos, con política pública frontal que germine en el campo fértil de la discriminación con una nueva semilla, la del respeto a la dignidad de las personas. Por otra parte, o mejor dicho, desde el ámbito jurídico, es ya insostenible continuar con el mismo camino que se ha transitado desde siempre. La caprichosa e irracional voluntad de los legisladores locales para preservar intocables cuerpos normativos que se dan un trato diferenciado injustificadamente, o peor aún, al seguir creando leyes con esa tendencia desigual. Papel fundamental ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, pues ha acortado el abismal brecha existente entre los documentos fundamentales que hemos dado como Estado y las microrealidades que se presentan en cada entidad federativa. Ya lo expresó claramente, son inconstitucionales en tratándose de matrimonio aquellos códigos locales que reserven el matrimonio solo a las parejas de diferente sexo, pues esto se apartan de los derechos humanos de igualdad, libertad y no discriminación consagrados en la Carta Magna. Por ello, especial importancia guarda el análisis desde lo legal del matrimonio homosexual. Sexto, mediante oficio número 02217/013 de 6 de junio de 2013, los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y de los diputados únicos del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Séptimo, en su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima nació con la finalidad de que nuestro Estado contara con una ley que en el ámbito de su competencia estableciera normas claras y precisas para la protección de los derechos de los colimenses y para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes de los mismos. La igualdad ante la Constitución como principio de justicia implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera bajo las mismas circunstancias sin existir ningún tipo de discriminación entre ellas. En la actualidad nos encontramos que el concepto de familia ha evolucionado alejándonos de la idea de que la familia esté integrada exclusivamente por un hombre y una mujer como base de la misma, que se unen para perpetuar la especie y ayudarse en su vida en común, pues en los tiempos actuales existen familias conformadas por parejas homoparentales, es decir, del mismo sexo, que se apoyan y se procuran en su vida, creando un patrimonio en común, resultado del esfuerzo que como pareja realizan en su vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la solicitud de parejas homoparentales de acceder a los derechos de una pareja heterosexual, ha determinado que debe de existir la protección de los derechos de las parejas homoparentales, debiendo el legislador otorgar protección jurídica a estas uniones, observando la no discriminación, derecho humano que debe de regir su actuar. Ocupándonos del presente tema, los inscritos diputados tenemos la necesidad de reformar el artículo de nuestra Constitución local con el fin de proteger los derechos de las parejas homoparentales y otorgar certeza jurídica a su decisión de unirse con otra persona de su mismo género, lo que significa que para la protección y ejercicio de sus derechos debe crearse una figura a la cual deben acceder las parejas homoparentales, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Los que suscribimos consideramos oportuno la creación de una figura jurídica que brinde igualdad a las parejas homoparentales y a las parejas heterosexuales,
para las cuales se propone la creación de la figura de enlace conyugal. Esta figura otorgaría a los mismos derechos y obligaciones, es decir, ambas parejas pueden acceder al mismo derecho sin tratarse de una distinción que transgreda los derechos humanos que tienen tanto una pareja homoparental como una heterosexual. Pues incluso es importante señalar que con la figura jurídica que se propone se realizaría una reforma integral del Código Civil del Estado y el Código de Procedimiento Civil para el Estado de Colima para que se le reconozcan los mismos derechos y obligaciones a las parejas homoparentales. Por lo anterior, es que se propone reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para que en este se determinen los dos tipos de relaciones conyugales que existen en nuestro Estado. En la primera fracción se definiría el matrimonio y en la segunda fracción se atenderá la figura del enlace conyugal. Octavo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente a cada una de las iniciativas descritas en los considerandos primero y séptimo, se declara competente para resolver sobre las mismas en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los siguientes argumentos que merece cada una de ellas en el orden en que fueron presentadas al Honorable Congreso del Estado y turnadas a la presente comisión. Inciso A. Con respecto a la iniciativa contenida y referenciada en los considerandos primero, segundo y tercero, la presente comisión que dictamina no realiza el estudio de fondo de la misma, dado que la misma no cumple con la reforma con los requisitos legales que al efecto se requieren para su presentación ante el Congreso del Estado. Ello en virtud de que en el acta de cabildo de dicho municipio que adjuntó la propia iniciativa la ciudadana presidenta, se aprecia con claridad que el cabildo únicamente le autorizó para enviar iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Colima y no a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Esta circunstancia es razón suficiente para que los integrantes de esta comisión no estudien el fondo de dicha iniciativa, lo que respecta a la propuesta de reformas a la Constitución local, dado que el órgano colegiado del Ayuntamiento de Cuauhtémoc no acordó enviar al Congreso iniciativa con propuesta de reforma a la Constitución particular del Estado, extralimitándose la presidenta del mismo ayuntamiento a lo acordado por el Cabildo de la sesión ordinaria número 8 de fecha 8 de marzo de 2013 incumpliendo con ello con el procedimiento legislativo que deben seguir los ayuntamientos para presentar iniciativas al Congreso del Estado, tal y como lo establece el artículo 45, fracción primera, inciso B, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en relación con la fracción cuarta del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Esto es, los presidentes municipales por sí mismos carecen de atribución para presentar iniciativas de ley ante el Congreso, pues esa facultad le corresponde a las corporaciones municipales colegiadas, atento a lo previsto por la fracción cuarta del artículo 37 de la Constitución colimense. Inciso B. Con respecto a la iniciativa descrita en los considerandos cuarto y quinto del presente dictamen, los integrantes de la comisión que dictamina consideramos que la misma reviste especial importancia a pretender que las parejas homoparentales no sean discriminados en sus derechos de formalizar un hogar o a través de la figura del matrimonio. Al respecto, se pondera que los derechos humanos de las parejas homoparentales son, al igual que de cualquier otra persona o pareja heterosexual, indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, universales, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto como el de la vida misma desde su concepción hasta la muerte natural. Así, en el caso especial que propone el iniciador de la reforma el artículo 147 de la Constitución local, para modificar el concepto de matrimonio e incluir en la posibilidad de que se celebre entre dos personas del mismo sexo, eliminando la exclusividad entre hombre y mujer, es importante partir del concepto etimológico del matrimonio, que deriva de la expresión latina matrimonium, que significa unión de hombre y mujer, concertada mediante determinado rito o formalidades legales. Lo anterior
nos indica que el matrimonio es una figura creada para formalizar la unión de un hombre y una mujer, relacionándolo con lo que dispone actualmente la Constitución local en el artículo 147. Bajo estas definiciones resulta incuestionable que la figura del matrimonio fue creada para legalizar la unión entre dos personas de diferente sexo con el propósito de constituir un hogar. Asimismo, es importante precisar que la Constitución Federal no define el término familia, el cual, al igual que tampoco define matrimonio, por lo que se debe entender que las leyes, más que de definir conceptos, deben regular las relaciones humanas por considerar necesario definir vocablos que al momento de su inclusión en la Constitución crean unívocos. Los antecedentes legislativos muestran que cuando el constituyente de 1917 instituyó la protección de la familia en el artículo 4 constitucional, lo hizo pensando en ella, que deriva de la unión de un hombre y una mujer para la procreación de hijos. De igual manera, el párrafo primero del artículo primero de la Constitución General de la República establece que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Esto es, la legislación internacional adoptada por nuestro país tiene una plena vigencia. Al respecto, los convenios o tratados tampoco establecen en forma expresa derecho alguno para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Esto no debe sorprender, pues siendo el matrimonio una institución que durante siglos ha sido concebida como la unión entre personas de sexos opuestos, es entendible que los instrumentos internacionales también reflejan esa concepción tradicional del matrimonio. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio o fundar una familia si tiene edad para ello. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969 dispone que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, y reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. Y toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. Los anteriores instrumentos internacionales fueron suscritos por el presidente de la República en turno y ratificados por el Senado de la República, lo que los convierte en leyes obligatorias para todos los habitantes del país y autoridades mexicanas. Como motivo de lo antes expresado, los integrantes de la presente comisión llegamos a la conclusión que no es la única manera de regular la unión de las parejas homoparentales mediante la figura del matrimonio, toda vez que no solo la legislación local define al matrimonio, al celebrado entre una mujer y un hombre y una mujer, sino que diversos convenios y tratados internacionales así lo reconocen y de los cuales el Estado mexicano forma parte. Sin embargo, basta mencionar que coincidimos con el iniciador del legislador las uniones entre personas homoparentales para garantizar la conformación de un hogar y una familia que le otorgue los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio, mas no es la única forma en los términos que se propone en la iniciativa que se nos ocupa. Inciso C. En cuanto a la iniciativa mencionada en los considerandos sexto y séptimo, después de realizar el estudio y análisis de la misma, al igual que la anterior, la consideramos de suma importancia para la sociedad y en especial para las parejas homoparentales, siendo que proyecta la creación de una nueva institución denominada relaciones conyugales, mismas que a su vez contempla regular la unión civil entre las personas. La iniciativa en estudio, en primer término, regula las relaciones civiles que surgen entre dos personas con la intención de formar una familia y compartir en términos generales un proyecto de vida en común, para lo cual se determina que en el estado de Colima existen
la institución de las relaciones conyugales, que a su vez contempla dos tipos o dos formas de celebrarse en igualdad de circunstancias y con los mismos derechos y obligaciones. La primera de ellas, el matrimonio, que será el celebrado por un hombre y una mujer, preservando la figura de dicha institución como la propia costumbre de la sociedad colimense la ha contemplado en el transcurso del tiempo, y los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los que México forma parte lo contempla así, y que en razón del artículo 1 de la Constitución Política Federal deben ser observados. Ahora bien, esta iniciativa crea una nueva figura jurídica denominada enlaces conyugales, que también actuará con base para formar una familia y que otorga la posibilidad a las parejas homoparentales de gozar de los derechos civiles y sociales que de la celebración de una relación conyugal se derivan. La presente iniciativa, al igual que la analizada en el apartado B del presente considerando, tiene un objetivo común que consiste en generar las condiciones incluyentes sin discriminación, siendo los principios de igualdad y no discriminación la piedra angular del presente tema. Al respecto, cabe hacer mención que no solo se invoca este principio como el principal motivo para esta reforma, sino que, en general, la universalidad de los derechos fundamentales es considerada la característica más importante de los derechos humanos en su concepción moderna. Esta circunstancia da pie a que los integrantes de la presente comisión valoremos la iniciativa indicada en las considerando sexto y séptimo como la más apropiada y conveniente, toda vez que ésta contempla una institución nueva que se denominará relaciones conyugales, de la cual se aprecia el propósito de legislar las uniones entre dos personas con dos figuras, ambas con reconocimiento constitucional, para que desde el aspecto jurídico tenga la misma jerarquía en la máxima normativa del Estado. Esto implica que la figura del matrimonio queda intocada como se ha venido concibiendo desde su origen hasta la actualidad, por considerarse tanto que en la legislación local como en ordenamientos internacionales, como en especial para la unión entre un hombre y una mujer, salvo lo relativo a la finalidad de la procreación, que deja de ser un elemento determinante del propio matrimonio, un motivo por el que consideramos con el iniciador de crear una nueva figura legal para otorgar certidumbre jurídica a las personas del mismo sexo que desean unirse con la finalidad de formar una familia y establecer un hogar común con voluntad de permanencia para procurarse y ayudarse mutuamente en su vida, pues tanto el matrimonio como el enlace conyugal son relaciones conyugales que le permiten a quienes deciden celebrar alguna de ellas adquirir los mismos derechos y obligaciones por medio de los cuales se determina su estado civil. Por tal circunstancia, estamos seguros que respetar la figura del matrimonio, como ha existido siempre, creando una nueva figura conyugal a la par de esta, con los mismos derechos y obligaciones de la misma, no implica motivo de discriminación alguna. Estas reformas que se realizaron al artículo 147 de la Constitución del Estado es para crear la figura de enlaces conyugales. Esto fue todo en su programa Diálogo Legislativo. Nos vemos en la siguiente emisión.